Y bueno, como todos tenemos que hacer las evaluaciones y la evaluación, yo ya he mandado algunas instrucciones como de todas maneras vamos a tener sesiones internas, los detalles sobre el carácter y ir a Chile. Revisar bien si está funcionando bien o no para no tener problemas. ¿No? De qué trata esta cátedra el derecho del derecho es una rama del derecho privado que aplica necesariamente los fundamentalmente el primero, el derecho civil es un derecho que conocemos como derecho común, y cuando hablamos del derecho comercial estamos hablando de derecho especial, que o es una rama especial de esta rama del derecho privado. Y esto tiene que ver también con un que es el carácter transversal que se fue el desarrollo histórico del comercio. Es ahí como nosotros viendo esta rama especial del derecho privado y el derecho comercial, y fundamentalmente piensa a este fenómeno, es decir, el fenómeno del comercio. El comercio empezó a emerger de Estado, es una necesidad de tener una relación de carácter uniforme, que sería ya a nuestros días cuando hablamos de la realidad del derecho mercantil en el mundo. Es así como el derecho comercial y entonces esto nosotros lo vemos desde el desarrollo del comercio. Y es por eso que en el derecho comercial tiene alta importancia la costumbre, y lo tiene de una forma diferente a como lo tiene en el derecho privado general, de la forma en que ustedes lo estudiaron. Ustedes estudiaron en derecho privado que nosotros podemos remitirnos a la costumbre solo en aquellos casos en que la ley se remite a ella. En el derecho comercial nosotros podemos remitirnos a la costumbre tanto en los casos en que la ley se remita a ella como en aquellos casos en que nos encontremos ante silencio de ley. Nunca nos podríamos nosotros ocupar la costumbre en el derecho comercial cuando haya prohibición expresa al respecto, pero sí en silencio de ley en los casos del artículo 5 del Código de Comercio, donde me indica la forma en que nosotros debiéramos probar una costumbre mercantil. ¿Esto a qué se debe? Me imagino que ustedes tienen claro la definición de costumbre porque probablemente la estudiaron en Derecho Civil, pero se las digo de todas maneras porque en Derecho Comercial, y luego ustedes van a seguir avanzando en distintas materias del derecho, se van a ir dando cuenta de lo importante que es esta noción del derecho mercantil, la costumbre. La costumbre es la repetición constante y uniforme de una conducta creyendo que se obedece a un imperativo jurídico, es decir, yo repito una conducta creyendo, no solamente la repito por el hecho de ser como un uso habitual entre mi comunidad, sino que creo que lo hago porque estoy respetando un imperativo jurídico. Esos son los requisitos de la costumbre, de la forma en que se entiende en el derecho mercantil. ¿Por qué tiene un valor distinto en el derecho mercantil del que tiene en el derecho civil? Fundamentalmente en cómo se origina el derecho mercantil, de la forma en que yo se lo mencionaba hace un ratito, es decir, porque se origina en la creación de los mercados, en la figura del comerciante, en la figura de los negocios, etcétera, que nos va dando esta idea y cómo se va configurando el derecho, este derecho especial del derecho privado, que se refiere a este negocio en principio o a este derecho de los comerciantes. Que vamos viendo cómo avanza y evoluciona este concepto, pero en principio podemos decir que es el derecho de los comerciantes, y por eso, si ustedes revisan el Código de Comercio, que sería importante que lo tengan y que lo pueden ver en línea, ustedes saben que lo pueden bajar perfectamente desde internet, ustedes puedan acceder y puedan ir viendo los primeros artículos del Código de Comercio, donde se van a dar cuenta de que me empieza a hablar de los comerciantes, me empieza a hablar de los actos de comercio, y esta es la forma en que nuestro código, de una forma muy tradicional, nos habla del derecho mercantil. ¿Cuándo nosotros podemos entender que se genera esta necesidad de tener una regulación especial del derecho mercantil, del derecho comercial, como una rama especial del derecho privado general? Podríamos dar un ejemplo a partir de la Baja Edad Media en el negocio en base al azafrán,
en el cual uno puede observar los criterios que rigen la actividad de la época, como la escasez, el volumen de los bienes comercializados, la mano de obra que interviene, las tierras que se necesitan para la producción del azafrán, para el desarrollo de esta actividad, la forma en la que se lleva a cabo el trueque, es decir, como nosotros en ese tiempo, en vez de tener un precio determinado, realizábamos trueque, y eventualmente el trueque evoluciona al cambio entre el bien mueble, a cambio de un valor que es nosotros, un valor económico, un valor precio, que consideramos como equivalente al bien mueble que yo estoy comprando. Y que se necesitan para el desarrollo de esta actividad. La forma en la que se lleva a cabo el trueque y los mecanismos involucrados en esta forma o en este mercado del azafrán. Todo el desarrollo de este borde costero del mar Mediterráneo está vinculado entonces a este desarrollo del comercio en ese sector y a la consecuente industrialización del mismo. Es decir, empezamos con el comercio desde una forma muy primitiva, ¿no? Como en el mercado del azafrán, la Baja Edad Media, y cómo vamos avanzando y mediante vamos avanzando en el mercado, mediante vamos avanzando en las distintas formas de entender el comercio y el mercado, se va generando esta necesidad de tener esta rama especial del derecho que me ayude, ¿no? A yo poder ir primero consagrando estas diversas formas de costumbre y este diverso derecho. Ahora el derecho comercial es más o mucho más a estas alturas que este derecho medieval. De hecho, no podríamos decir que solo se origina en la Edad Media, sino que podríamos decir que es ahí donde se hace evidente. Pero nosotros podemos encontrar señales de ello, y probablemente ustedes también lo vieron durante su primer año cuando tuvieron derecho romano. Los romanos, si bien no tenían un desarrollo comercial marítimo, pues también su comercio era más bien un monopolio del Estado, consistente con asignaciones y concesiones estatales, según ustedes probablemente vieron. No hay una iniciativa privada, que sería la diferencia con la Edad Media y sería la diferencia con lo que entendemos el comercio de hoy. Lo que parece lógico cuando se observa en los romanos el privilegio de la guerra, ¿no? Que también ustedes lo vieron, ¿no? Según yo participaba en la guerra, los premios y atributos que recibía por participar en ella. De todos modos, a nivel del derecho romano, tenían unas pocas reglas de derecho mercantil, pero más que nada reglas de carácter administrativa, en cuanto a quienes concedían o quienes manejaban el comercio, entre comillas, era el Estado, estaba absolutamente centralizado. Sin embargo, con el florecimiento del comercio, se hizo evidente que hubo una necesidad de la creación de una regulación jurídica que se ocupara especialmente a el comercio y a el mercado. Y es así como, y ahí vamos avanzando en la historia, específicamente hacia el tiempo o al periodo medieval, cuando nos estamos refiriendo a la generación de las ciudades. Cuando se empiezan a generar las ciudades, se empieza a generar las distintas necesidades que pudieran tener las ciudades, que involucran quizá la necesidad de hacer trueque entre los distintos territorios que en un principio se encontraban muy cercanos unos de otros, y luego territorios que se encontraban muy lejanos unos de otros. Y así como un primer criterio que nosotros tenemos para poder identificar la necesidad de la creación del derecho mercantil es la generación de las ciudades, su crecimiento y su provisión. Entonces, el crecimiento de estos centros urbanos, su creciente densidad, es decir, cuando iban creciendo en números, y la mayor necesidad de conectar las distintas ciudades y centros urbanos, generan la necesidad de crear regulaciones especiales que hicieran posible el desarrollo económico. Este derecho comercial entonces va a regular esta actividad mercantil aquí desarrollada y su relación con los distintos sectores agrícolas y manufactureros. Es ahí como se va dando, es decir, por eso es que en la Edad Media nosotros la relacionamos como un fundamental cuando hablamos del derecho mercantil en cuanto a sus orígenes o cómo se inicia, y por eso es tan importante la costumbre. Es decir, porque es una reacción del sistema ante la necesidad imperante, ¿no? Primero, de cuando la gente empieza a migrar desde el campo hacia la ciudad, hacia los centros urbanos crecían cada vez más, y cómo los centros urbanos requerían negociar y conversar entre ellos. Esto fue generando la necesidad de crear normativas internas de los diversos estados y eventualmente, lo que yo les decía hace un rato, generar normativas de carácter internacional que regulen también materias de comercio, a fin de que la forma en que yo resuelvo un tema comercial o mercantil aquí en Chile sea coincidente o allí en Chile, sería coincidente con cómo lo resuelven aquí en España o cómo lo resuelven en Brasil, etcétera. Así que ahí ustedes pueden ver, y se los adelanto, porque es algo que vamos a ver probablemente no en este ramo,
salvo que se los mencione en algún momento, sino más adelante, cómo nosotros nos encontramos con convenciones internacionales como la convención que se ocupa sobre la compraventa internacional de mercaderías, los principios de la UNIDROIT y todo el trabajo de la UNIDROIT de que busca la uniformidad del derecho mercantil y el derecho comercial a nivel internacional. También en esta misma línea encontramos los Incoterms, que serían términos que se ocupan en la carga internacional a fin de entender cuáles son las reglas que se aplican cuando, por ejemplo, se produce pérdida de la carga en el camino entre, por ejemplo, nosotros comerciamos mucho con Asia, entre los containers que vienen de Asia hacia Iquique. O sea, para que se hagan una idea, que cuando ustedes les pregunten quién se hace responsable en un contrato internacional de la carga si ésta se pierde en el camino, entonces ustedes más que, y de hecho, no se van a regular por las reglas que ustedes estudiaron en derecho civil, generales de derecho privado, sino que se van a regular primero por las reglas del contrato en particular, del que se suscribieron por las partes, que en general se van a remitir a estos instrumentos de carácter internacional y no los someten a legislaciones internas. En cuanto a las legislaciones internas, no tienen soluciones uniformes para distintos conflictos, como por ejemplo, quién es responsable de la pérdida de la carga en el camino o en el trayecto. Eso nosotros lo definimos por estos términos internacionales que yo les mencionaba hace un rato, Incoterms, o se definen por aquello que nosotros hemos determinado en el contrato en particular, en el contrato de compraventa de mercaderías. Y además también van a darse cuenta que la resolución de conflictos de estos tipos de contratos internacionales que involucran este elemento internacional entre un Estado y otro, que son muy comunes, sobre todo en zonas como las que nos encontramos nosotros, es decir, en Iquique, una zona franca, requieren de estos instrumentos internacionales y la solución de controversias se somete en general a arbitrajes de carácter internacional, donde incluso lo pueden someter a un tribunal arbitral que se encuentre en un estado distinto de los que estamos hablando de contratos entre privados, distinto de los territorios que se involucran en el contrato en particular. ¿A qué me refiero con esto? Si estuviéramos hablando de un contrato de compraventa de mercaderías, en donde una parte sea un usuario de SoftLink que es Chile y por otra parte nos encontremos ante un contrato de mercaderías que nos está enviando mercadería de Seúl, Corea. Entonces, ninguna de las dos legislaciones sería la que regularía el contrato, sino que la solución de controversia entre ambas partes se tendría que solucionar, por ejemplo, por el Tribunal Arbitral de la Ciudad de Valencia, España. Eso es muy común y pudiera ocurrir. Para que ustedes entiendan que las reglas, y ahora como el universo que ustedes van a aprender en derecho mercantil es absolutamente diverso y mucho más amplio de lo que ustedes estudiaron en derecho civil, en cuanto involucra no solamente un tema exclusivamente de las transacciones que nosotros realizamos a nivel interno, sino que nos estamos refiriendo también a este comercio internacional. Eso es fundamental en un área como la que nosotros estamos hablando y en un área como la que nosotros estamos situados, nosotros y nosotras. Además, otro elemento importante cuando nosotros hablamos del derecho comercial, del origen del derecho comercial, este derecho comercial 1 que estamos estudiando ahora, es el capital y el crédito. El crédito facilita el comercio porque genera confianza en las operaciones de crédito de dinero que no son instantáneas y que fomenta la circulación del dinero, y el Tratado de Compraventa Internacional de Mercaderías, que yo les mencionaba hace un rato, también de hecho hace posible la base del crédito, y esto es algo que también ustedes probablemente este principio de la libre circulación de los bienes, como lo regula Bello en nuestro Código Civil, sería como una fase previa de esta libre circulación del dinero que yo les menciono, o lo que se busca fomentar a través del comercio internacional. Esta idea del crédito, del dinero, libre circulación del capital, que no se quede solamente restringido en un grupo de personas o en un grupo de estados, o etcétera, ¿no? Sino que libremente circule. Y esto mantenga el crecimiento de los diversos estados y el crecimiento de los diversos individuos que participan en este tipo de transacciones. Además, otra característica que nosotros encontramos en este tipo de transacciones son los riesgos, sin apreciación distinta del derecho común. Y resolviendo este punto anterior, ¿a qué me refiero? Y eso tiene que ver con lo que les mencionaba hace un rato. La definición de los riesgos en un contrato internacional de mercaderías, que en general va a ser la regla cuando nosotros hablamos de derecho mercantil, se va a definir dependiendo de las reglas del contrato en particular,
que en general se van a someter a tratados internacionales que regulan esta materia, como este Convenio Internacional de Mercaderías de Compraventa de Mercaderías, o bien todos los instrumentos que ha dictado la UNIDROIT para poder determinar los riesgos, cómo se corren, ¿no? Cuando yo les mencionaba los Incoterms. Incoterms regula también los riesgos. Podría ser que nos encontráramos ante un contrato muy poco probable y un muy mal contrato que sometiera este asunto a la legislación chilena, y en ese caso, entonces, la resolución de ese contrato, me refiero de algún conflicto, de asumir el riesgo, de decir de qué parte asume el riesgo de la pérdida, por ejemplo, de la cosa en el contrato en particular, se va a someter al derecho chileno. Eso sería muy poco probable, sobre todo en cuanto a las reglas del derecho chileno son extremadamente conservadoras y antiguas para poder tener alguna aplicación efectiva en materias como el derecho mercantil. Y es ahí cuando nosotros llegamos a otro concepto que hemos mencionado someramente dentro de lo que estamos conversando ahora, pero que es fundamental, que es la idea de los mercados. Los mercados son una creación del derecho mercantil. En un principio o en un día nosotros podíamos percibir los mercados visiblemente, es decir, en la Edad Media, la Baja Edad Media, nosotros podíamos ver físicamente los mercados, es decir, un mercado donde se realizaban las transacciones de las determinadas ciudades. Físicamente existía el mercado, eran perceptibles. Eran lugares físicos muy similares a lo que quizá para nosotros sería una feria el día de hoy. Eran un punto de encuentro físico entre los demandantes y oferentes de productos, y donde los oferentes, que eran esta figura que yo les mencionaba de los comerciantes y que nuestro código trata como comerciantes, tratan sus productos de distintos lugares para transarlos con consumidores o con proveedores. Y esto se ve más, podríamos nosotros encontrarlo hoy en día tal vez en regiones y probablemente en regiones del sur, cuando hablamos de ferias de ganado y bueno, y quizá probablemente también en nuestra región de Tarapacá, en el caso que se produzca venta de ganado. También podríamos encontrarlo como un ejemplo quizá físico de nosotros poder hacernos una idea de cómo era el mercado anteriormente. Hoy en día, el mercado se ha desarrollado mucho más y ya no solo se transan productos tangibles, es decir, donde yo veía un producto visible que yo compraba una verdura, yo transaba sobre una cosa mueble en particular, sobre un mueble, una lámpara, un objeto, un jarrón, etcétera, sino que trabajamos, o por ejemplo, el ganado, como lo decía hace un rato, sino también nos estamos hablando en el mercado que se representan otros tipos de productos, como ocurre con el mercado de valores, que quizás ustedes lo han escuchado, lo pueden haber escuchado en las noticias o en otras asignaturas, quizás se los han mencionado también. Y aquí estamos frente a una feria en la cual se venden papeles de oferta pública emitidos por una compañía que representan el capital de esa compañía, que se supone va a generar una rentabilidad determinada. Un ejemplo que quizá para ustedes podría ser un poco más familiar, quizá no precisamente, sería la oferta pública que se produce hace ya un tiempo de lo que se llamaba en su tiempo Facebook, que actualmente se llama Meta, creo que es el nombre que tiene ahora, en cuanto involucra también a Instagram y WhatsApp, donde se produce la oferta pública de estos papeles, acciones, que son bienes muebles, fungibles, por tanto intercambiables unos con otros, que tiene esta determinada empresa que se vuelve abierta, ya sea una oferta pública de acciones, a terceros que quieran participar en esta empresa. A eso se refiere, y eso sería para que ustedes se hagan una idea del mercado actualmente. Incluso el mercado, nosotros cuando hablamos hoy en día de mercado y de transacciones internacionales, podemos hablar ya no solamente de transacciones internacionales que se producen entre distintas empresas o entre distintos representantes que se encuentran en distintos estados, sino también nosotros y nosotras hacemos transacciones internacionales quizá todos los días en cuanto nos encontramos también ante el desarrollo de los mercados digitales, es decir, donde nosotros incluso hacemos compras en línea de bienes que se encuentran fundamentalmente distintos, de distintos estados. Me estoy pensando en el ejemplo de AliExpress, donde nosotros podemos comprar bienes que llegan eventualmente a nuestro país, o aún más intangible, en el caso que hablemos de empresas como Netflix, por las cuales nosotros pagamos por este servicio internacionalmente, o también Disney Plus, etcétera, todos los proveedores que se nos puedan ocurrir, Amazon, etcétera. Es decir, también encontramos otro fenómeno aún mayor de apertura de esta idea de lo que nosotros podemos entender como un mercado cuando hablamos de los mercados digitales. Si ya no solamente estamos hablando de algo absolutamente no tangible. Incluso podríamos pensar transacciones que son internacionales
en las que ustedes pueden hacer en sus dispositivos móviles, en sus teléfonos, en sus iPads, lo que ustedes tengan, en los computadores, cuando nosotros bajamos algún tipo de juego y compramos distintas cosas para esos juegos determinados, también hacemos una transacción de carácter internacional. Es decir, es así de fácil como avanza el comercio y cómo vamos avanzando en esta idea de lo internacional. Y así como nosotros nos vamos encontrando con estos distintos fenómenos en derecho comercial y cómo vamos avanzando de estas ideas de lo que era el mercado. Pero esta noción de lo mercantil, esta noción de la idea del mercado, nace fundamentalmente de esta idea de la Edad Media. En la Edad Media, donde florece esta idea del mercado y el punto de encuentro directo entre quienes ofrecen un producto y quienes querían comprar ese producto, que serían los consumidores, o en su caso, terceros vendedores que querían venderlos a terceras personas. Y es ahí donde encontramos entonces esta necesidad de crear la idea de mercado. Y es ahí, una vez que nosotros nos hacemos ante esta idea de la existencia de los mercados, históricamente, que se generan los sistemas de compra. Es decir, primero se genera la necesidad de primero se generan las grandes ciudades, estas van creciendo en número, van llegando las personas a las ciudades, se requieren entonces hacer transacciones entre las distintas ciudades que se encontraban en distintos puntos, pueden ser cercanos o lejanos, de diversos productos como el mercado del azafrán que les mencionaba hace un rato, y luego pasamos a la creación de los mercados donde físicamente nosotros reuníamos a quienes ofrecían los productos y a quienes los venían a comprar, que eran los consumidores o terceros oferentes que venían a comprar para vender a terceros, y los proveedores que venían a vender también a quienes deseaban comprar para vender. Ese era el lugar físico donde se encontraban. Y luego vamos avanzando, primero porque en un principio, es decir, en el principio de la creación del mercado, la transacción se producía por lo que era el concepto de trueque, es decir, el cambio de una cosa mueble por otra cosa mueble que tenía un valor equivalente para la transacción que se generaba entre quienes estaban participando de este negocio en particular. Y luego vamos generando o se van surgiendo en estos mercados sistemas de compra y venta que hasta el día de hoy existen. Como un principio, nosotros estamos familiarizados con el método de compra y venta que tiene que ver con la forma en que se transportan la venta de los productos denominados ventas forzadas. El típico esquema del remato público, donde se busca el mejor postor que parte desde abajo y sube el precio del bien transado. Eso se hace hasta el día de hoy y esa forma de vender los productos también se realizaba en los mercados que yo menciono y cómo fueron evolucionando en su momento. Es decir, la venta pública que nosotros realizamos hoy día también, que se mantiene en el tiempo, como yo voy vendiendo otra vez, o quizás ustedes lo puedan haber escuchado como venta al martillo. Pero este es solo uno de los múltiples métodos que ocupaban los comerciantes para poder transar en los diversos mercados. En el mercado, por ejemplo, de flores de Rotterdam, la venta de flores se llevaba a cabo al revés. Los vendedores comenzaban poniendo un precio hasta dar con uno que alguien estuviese dispuesto a pagar por la compra de esas flores. Esto responde a la necesidad de lo que se llama una venta eficiente, con sus precios y una venta rápida, pero esos métodos de compra y venta que nacen de los mercados en particular en función de determinadas características de los determinados productos que se comercian en el ámbito del derecho mercantil y que nosotros vamos a consolidar como reglas y que van formando el derecho comercial. Por eso, en el derecho comercial tiene tanta importancia la costumbre, ¿sí? Porque nosotros vamos fundamentando estas reglas se van creando con el pasar del tiempo y nosotros vamos viendo cómo va avanzando el concepto del mercado. Y por eso es tan importante que el derecho positivo consagre y respete la generación del derecho mercantil, la generación del derecho comercial, a través de estos usos y costumbres que obedecen o creen obedecer un imperativo jurídico, es decir, la costumbre. Y es ahí cuando nos encontramos con las prácticas profesionales. Surgen de este modo las prácticas y costumbres profesionales. Los comerciantes más antiguos no tienen la capacidad de back office que hoy existe. Cuando nosotros hablamos de back office, nos referimos a algo que existe hoy en día, que el comerciante en ese tiempo o la comerciante en ese tiempo era solo esta persona
que realizaba el comercio en este mercado físico donde hacía la transacción con quien deseaba comprar el producto que estaba vendiendo. Y por otro lado, cuando hablamos del back office, que se ocurre hoy en día, vamos viendo que las transacciones detrás de esa persona, que es la figura del comerciante, hay un gran grupo de personas que están detrás de esa persona, que están apoyando la gestión de esa persona, que es un mero representante de esta gran empresa que se encuentra detrás de la persona que está generando la transacción, y esa persona en realidad es un mero representante de este gran conglomerado, ¿no? Porque ahí uno cuando empieza a hablar, incluso ya estamos hablando ya no solamente de empresas de carácter nacional, sino que está hablando de las transnacionales, de empresas que traspasan fronteras nacionales. Y en este tiempo, entonces no hablamos de un back office, de contar con una oficina detrás de la actividad, contar con una empresa detrás de la actividad en particular, y por lo tanto los mismos comerciantes llevaban su propia contabilidad, sus propias cuentas, y es lo que hacía que muchas cuestiones relevantes no quedaran escrituradas. Esto al principio, le estoy diciendo cuando se está generando históricamente el derecho mercantil, por lo que las reglas se pactaban y se acordaban bajo el principio de la buena fe. La mecánica de escrituración del contenido de la regla se dará mucho tiempo después, en adelante, en el derecho comercial, y con el desarrollo de los gremios que surgen del desarrollo del derecho comercial urbano, viene a darse esta necesidad de ya no solamente contar en la buena fe que existía entre los diversos comerciantes que realizaban una transacción comercial, sino además verlo como un principio que ya quedara escriturado, donde yo pudiera pactar determinadas obligaciones y si alguna de las partes incumplía, existieran determinadas responsabilidades, todo esto de forma escriturada. Pero este punto de comercio internacional, de traslado, la cuestión continúa siendo importante, este principio de la buena fe, es vital. Y más aún las reglas que iban quedando pactadas verbalmente comienzan a repetirse. Y este es el punto esencial. Nuevamente la costumbre, es decir, nosotros fuimos generando el derecho mercantil cuando se fueron creando las ciudades, cuando se fueron generando estos mercados físicos, con la figura de los comerciantes, que luego los comerciantes hacían las diversas transacciones entre ellos bajo el principio de la buena fe, lo hacían bajo el principio de la buena fe, y esta buena fe fue generando prácticas y usos que iban haciendo los comerciantes en sus diversas transacciones, que luego se empiezan a repetir entre los diversos mercados, y ya no exclusivamente en un mercado local, sino en todos los demás mercados. Es decir, todos obedecían la misma regla porque creían obedecer un imperativo jurídico, pero no nos encontrábamos todavía ante una normativa que así lo reglamentara, que nos dijera que efectivamente así era, pero esto no afectaba la efectividad y la obligación de cumplir esta determinada regla. Estas reglas son la costumbre, las prácticas, el uso. No eran reglas escritas derivadas de un poder central, que es lo que nosotros podríamos entender como derecho, que fueran vinculantes con su promulgación. Eran reglas que venían dadas por la forma en que se hacían negocios, y en la medida que esas reglas comenzaban o se comenzaban a usar en constancia en un territorio determinado, y por la mayoría de los comerciantes, se transformaban en reglas de derecho igualmente vinculantes. Es por ello que la costumbre mercantil guarda tanto interés, porque en la configuración y en la generación del derecho mercantil se fundamentó, empezó por estos usos, costumbres que se daban en un determinado territorio, que los diversos comerciantes obedecían por creer que detrás de ello había un imperativo, es decir, algo que me obligaba a cumplir con esa norma, a pesar de que esa norma todavía no existía, ni ningún Estado lo había redactado, ni teníamos códigos que lo reglamentaran así. Por eso es que es tan importante o se recoge este principio de la costumbre cuando hablamos del derecho comercial o del derecho mercantil en general. Estas costumbres, así mediante cómo avanzando nuevamente en la historia, en los momentos históricos, se fueron profesionalizando con nuevamente el crecimiento de las ciudades, y se genera la especialización a ciertos productos. A medida que el comercio crece, empiezan a generarse nichos de especialidad mercantil y se conforman gremios de comerciantes. Y es así como vemos tres tipos de entidades jurídicas relevantes. Estas son las entidades que desarrollan negocios, las entidades que no desarrollan negocios y las entidades de contenido histórico.
Estas últimas, las asociaciones gremiales o cooperativas, tienen un contenido histórico muy relevante en cuanto intentan representar los que fueran los gremios en su época, y los gremios en su época tenían una razón interna y una razón externa. La razón interna ordenaba y jerarquizaba los distintos especialistas, y los gremios eran muy importantes en la Edad Media, sobre todo en lo relativo a la prestación de servicios, y así como prestadores de servicios se consolidaban al interior del gremio por sus habilidades manuales. Mientras más hábil y experto era el agremiado, mayor jerarquía tenía dentro de este gremio. Entonces, estos gremios surgen y se dan reglas internas que permiten ir jerarquizando entre ellos, una jerarquía que permite saber quién es aprendiz, quién es maestro, etc. En esta jerarquía no hay una relación de subordinación y dependencia como en el derecho laboral, sino que era simplemente el de mayor rango jerárquico del gremio que tenía derechos y obligaciones distintas de otros rangos distintos. Externamente, los gremios comienzan a darse obligaciones porque generan grupos de poder frente al gobierno central que se constituían la aristocracia y los señores feudales. Recuerden que estamos hablando de la Edad Media, que es cuando se configura esta idea o estos principios o esta necesidad, ¿no?, en cuanto a la generación de los mercados, de generar o de tener este derecho especial que era el derecho mercantil. Y es así como los comerciantes adquieren una relevancia política de facto, tanto o más relevante que el noble o el señor feudal. Los señores feudales y los aristócratas comienzan a necesitar dinero de los grupos de comerciantes. Es decir, se fueron haciendo los gremios de comerciantes, se fueron haciendo tan poderosos y se fueron haciendo tan grandes que fueron ganándole espacios de poder a quienes lo ejercían en ese tiempo, que eran los señores feudales y los nobles. Y hasta el punto de que lograron controlar a la nobleza y a los señores feudales mediante préstamos. Y de esta forma va mutando, o se va, mutando y va cambiando el poder desde los señores feudales, desde la nobleza, a los gremios importantes, ¿no?, de comerciantes, que más adelante van a ser conocidos con el nombre o con el título de burgueses. Todos aquellos, ¿qué es el burgués? ¿De dónde viene este concepto de los burgueses? Todos aquellos no aristócratas que hacen fortuna en el comercio y que hacen crecer las ciudades, los burgos. De ahí viene esa idea del burgués, uno escucha mucho la palabra de la burguesía, ¿no?, de los burgueses, bueno, de ahí viene esta noción y se relaciona con esta noción de los comerciantes que precisamente fueron creciendo a través de la generación del comercio, la generación de los mercados, de la venta de productos y por estas necesidades que tenían las grandes ciudades y que eventualmente fueron creciendo porque se unían en gremios y en esta unión de los gremios lograron doblarle la mano a quienes tenían el poder en ese tiempo, que eran los señores feudales y la nobleza. Y de ahí viene este concepto de la burguesía. Los gremios entonces comienzan a tener beneficios de parte del poder central. Ahora ya existe un back office, es decir, cuando vamos avanzando en la Edad Media ya los comerciantes empiezan a crecer y empiezan a tener este back office, este apoyo, esta empresa detrás de ellos, esta especie de, ya cuentan con un contador, etcétera. No todo lo hace el mismo comerciante. En las ciudades ya existe una capacidad administrativa para regular estas reglas de los gremios, regulaciones que se materializan en los estatutos de los comerciantes. Es decir, aquí, mediante vamos avanzando en los modelos históricos del comercio, en un principio dijimos, existe las ciudades, el mercado. En el mercado que se produce la transacción de bienes muebles, donde los comerciantes transan físicamente con los consumidores que vienen a comprar los bienes en particular. Eventualmente van generando la forma de realizar las compraventas, que pueden ser por venta pública. Eventualmente se involucra el elemento de precio-valor, es decir, que se paga con moneda por la compra de un bien mueble o de bienes, me refiero bien muebles, en ese tiempo entendamos los animales también. Que participaban de este mercado con el crecimiento de las ciudades. Con el mayor crecimiento de las ciudades, los comerciantes fueron adquiriendo más poder y debido a ello, cuando en principio no contaban con este back office, los comerciantes que hicieron se reunieron en gremios y estos gremios lograron tener tal poder que lograron incluso llegar a robarle un poco de poder político al señor feudal y a los nobles y logran generarse incluso como un grupo de poder que eran los burgueses, es decir, aquellos que no eran nobles pero que generaban riqueza para los burguesía. Y es ahí cuando ellos
se empiezan a dar cuenta o empiezan ya, porque ya sabemos nosotros que por debido a la costumbre, los comerciantes en este tiempo no tenían reglamentado de forma escrita el derecho, pero sí lo tenían escrito o de una forma verbal estos acuerdos y estos principios donde obedecía este principio de la buena fe, donde se entendía que en un determinado territorio se debían obedecer determinadas normativas, que eran normativas que regulaban el comercio. Pero es así cuando los comerciantes empiezan a formalizar y a crear los estatutos de los comerciantes. Es decir, ya no basta con la buena fe, ya no basta con solamente mantener reglamentado de esta forma el comercio, sino también nosotros tenerlo de una forma reglamentada. Y es ahí cuando pasamos a la siguiente etapa en derecho comercial, que es el formalismo. Y en esta etapa se tiende a pensar que el derecho civil es derecho regulado en oposición al derecho comercial, que se funda en la costumbre, que es lo que nosotros hemos estado conversando hasta este punto. Sin embargo, los comerciantes hacen de las reglas del derecho mercantil un derecho mucho más formalista, ya que la admisión de la costumbre no necesariamente supone tal informalidad. En materia civil, los contratos consensuales son la regla general, que es lo que ustedes han revisado quizás hasta ahora en lo que han estudiado en derecho civil, pero en derecho comercial se acerca más o mucho más a lo que son los contratos solemnes, que en materia mercantil reciben el nombre de formalismo. Esto porque el formalismo es mucho más importante en materia mercantil que en materia civil. Entonces ustedes ya saben que rigen, o la regla general son los contratos consensuales. ¿Qué son los contratos consensuales? Que ustedes ya debieran saberlo, aquellos contratos que se generan por la mera voluntad de las partes que intervienen en dicho contrato. Y sobre esto, este formalismo especial que existe en el derecho mercantil, nosotros podemos encontrar, y nosotras podemos encontrar numerosos ejemplos. Ejemplo, el contrato de seguro, que contiene la póliza de seguro, que es un documento formal que contiene las condiciones del asegurado y las condiciones del seguro, representa el derecho que yo tengo como asegurada para que se me indemnice por un determinado siniestro cubierto por tal póliza. Además, podemos encontrar otro ejemplo, el contrato de transporte, donde se compra un ticket que contiene el día, la hora y el asiento en el cual yo me voy a ubicar en este contrato de transporte, y este ticket es un documento que representa el derecho a ser transportado. En el transporte marítimo de mercancías, el documento es lo que se llama un Bill of Landing, que representa el derecho a transportar mercaderías. Y esto están viendo cómo entonces este derecho que surge fundamentalmente de la costumbre, de estas costumbres mercantiles, de las costumbres de los mercados, de las costumbres de los comerciantes, se vuelve extremadamente formalista. Es decir, para nosotros no es la regla los contratos consensuales, sino más bien nos encontramos ante contratos extremadamente formales que cumplen con solemnidades y que establecen claramente cuáles son las obligaciones de las partes, incluso cuál es el marco normativo bajo el cual se va a regir. Es así de formal el derecho mercantil a diferencia del derecho civil. Estos títulos entonces empiezan a generar una formalidad que más tarde se transforma en un título representativo. Y en derecho mercantil, estos títulos representativos no son sino abstracciones, documentos que tienen derechos o representan derechos en sí mismos y que circulan en el derecho mercantil por estos papeles. Más tarde, estos papeles pueden transferirse por estos títulos representativos por la vía del endoso, que es algo que vamos a estudiar durante este semestre. El formalismo entonces termina creando estos títulos representativos que generan este valor porque valen o tienen algo distinto de su contenido material. Porque sin su contenido material, cuando yo hablo, por ejemplo, de una letra de cambio, cuando yo hablo de un cheque, su contenido material es un mero papel, no tiene valor. El valor que tiene es el valor abstracto que yo le doy a ese documento. Y ese valor abstracto que yo le doy a ese documento se debe fundamentalmente al formalismo. Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando y creamos en el derecho comercial estos títulos representativos que generan y representan valor. Es así entonces que esta idea del formalismo en el derecho mercantil, más que cumplir con este afán de perfeccionamiento de una solemnidad, surge con el afán de posibilitar la circulación de los bienes entre comerciantes. Es decir, cuando hablamos de este formalismo, de la creación de estos títulos, no es fundamentalmente o solamente por la necesidad de una solemnidad
de estos actos en particular, sino que lo que busca es simplificar las transacciones que se producen entre los comerciantes, entre los diversos comerciantes. Es decir, que yo pueda realizar la compraventa de un bien inmueble, pueda realizar la compraventa de un bien mueble de alto precio, como un vehículo carísimo o como un avión, sin tener que yo acudir a la transacción con el bien mueble en particular, sino solamente con un documento que represente dicho valor, que represente dicho bien del que estamos hablando. Esto facilita la transacción entre los comerciantes. Entonces, no es que busque este formalismo exclusivamente una necesidad de una extra solemnidad, sino que lo que busca fundamentalmente es que se haga más fácil esta libre circulación de los bienes, esta libre circulación del capital, esta libre circulación de los bienes como ustedes lo veían en derecho civil. Porque todo el punto del derecho comercial es su asociación a la actividad de intermediación de bienes. Y mientras más intermediación hay, más lucro hay también, pues cada eslabón de la intermediación genera ganancia. Y esa intermediación es lo que facilita el formalismo. Por eso es que es tan formal el derecho comercial. Y ahí también vamos encontrando otro punto principal dentro de lo que es el derecho comercial, que es la contabilidad. Esta es relevante ver cómo surge la contabilidad en sus objetivos, sus reglas, y a modo de introducción uno podría esbozar tres motivos. Primero, una necesidad de saber con precisión las ganancias en cierto tiempo por parte del comerciante, controlar y registrar los activos y pasivos y las utilidades que se han generado, motivos de transparencia y determinación de los tributos a pagar. Primero, como contabilidad contable, las reglas que determinan cuánto tengo, cuánto debo, cuánto gano, son reglas contables que los comerciantes se dan más para la regulación de sus negocios. Es una consideración interna, es decir, propia del comerciante para tener claridad sobre sus utilidades. Esto también tiene que ver con la regla de los activos y pasivos, que buscan saber que de todo lo que tengo es mío y todo aquello que debo. Por eso que yo necesito llevar una contabilidad contable para tener súper claro cuánto del dinero que yo actualmente tengo efectivamente tengo y es mío y cuánto efectivamente debo pagar a terceros para continuar y seguir siendo mi negocio rentable. Por otro lado, encontramos la contabilidad financiera, que lo que encontramos detrás de la contabilidad financiera es el principio de la transparencia. Es decir, el conocimiento de terceros del negocio que yo estoy desarrollando. Básicamente lo que busca es mostrar la contabilidad de los comerciantes para los efectos de que todos los que participan en este mercado participen con igual acceso a la información. Entonces, el comerciante que tenía sus reglas contables añade estas reglas de contabilidad financiera porque entra al mundo financiero de los valores. Hoy en Chile estamos en un momento histórico de transición de las reglas contables y también nosotros tenemos que pensar de que ya esta transición de las reglas contables nos encontramos incluso ante estándares financieros internacionales que son generalmente aceptados y las reglas de principio generalmente aceptadas de estos estándares financieros internacionales que nosotros llamamos PSGA y IFRS. Es decir, ya cuando hablamos de contabilidad o de este principio de transparencia sobre cómo nosotros operamos en nuestros negocios, ya no solamente se refiere a cómo operamos o que queramos informar solamente a nuestros nacionales o nuestras posibilidades, sí, a nuestro mercado nacional, sino que nos interesa también informar y atraer al mercado internacional, demostrando que nuestros negocios se llevan de una forma correcta. Los principios de la contabilidad generalmente aceptados son reglas contables que vienen desde el Colegio de Contadores de Chile, un ex gremio profesional, que en el año 75 los gremios se derogan y se establece a través del decreto ley que nadie podía tener un monopolio de un negocio. Lo mismo ocurrió también con el gremio de abogados y abogadas, acabando con las asociaciones gremiales. El Colegio de Contadores dictaba reglas contables locales, esto es decir, de contingencia nacional, que son finalmente estas reglas que se llaman las PSGA, dictadas por boletines de contadores. Y además, otro principio importante cuando hablamos de la contabilidad es la contabilidad financiera. El objetivo de la contabilidad financiera es determinar el costo del impuesto. La contabilidad financiera es una ficción de la contabilidad, es una regla que dice cómo tengo que contabilizarme yo para determinar los impuestos que tengo que pagar.
y por eso es distinta a la financiera y a la contable, y estas con el tiempo devienen en una sola regla contable y financiera. Como hacemos con la contabilidad tributaria, usamos las reglas bases, pero incluimos cambios a la contabilidad tributaria y supone respecto a la contabilidad financiera, por ejemplo, de depreciación acelerada. La regla financiera sería que tengo que deducir la cuota de depreciación de mi utilidad, y la cuota de depreciación es básicamente el costo de activo que hay por el mero uso de un bien. Por ejemplo, el gasto de vida útil de un taxi. La idea detrás de ello es forzar un ahorro por la vía de la contabilidad para el gasto o la depreciación no genere problemas en lo futuro del negocio que yo estoy hablando. La regla tributaria añade una posibilidad de depreciación acelerada. Esto les permite depreciar aceleradamente a la mitad de la vida útil del bien para incentivar el comercio, y el fisco cobra tardíamente los impuestos por su depreciación acelerada, con lo que la empresa tiene más capital para su negocio. A eso se refieren, o por eso estamos hablando de contabilidad en este punto de la materia. Voy a hablar una cosa más y voy a dar término a esta primera clase. Nosotros nos encontramos además, cuando hablamos del derecho comercial, ante tributos especiales. Los tributos especiales del comercio surgen como una oposición al gremio de los comerciantes a los conflictos fueran resueltos por el príncipe, por dos razones. Primero, la visión del príncipe sobre la solución del conflicto comercial era algo que a los comerciantes no les interesaba. La resolución del príncipe carece de un conocimiento de carácter técnico porque el príncipe desconoce las costumbres y los estatutos que regulan este derecho mercantil. Es así como se dan judicaturas especiales en comercio. En Chile, sin embargo, no es así, si bien nosotros nos encontramos varias veces incluso podemos encontrar normativa que se refiere a la eventual creación de tribunales especiales mercantiles. Actualmente en las materias mercantiles que no se regulan por tribunales especiales, arbitrales, que se encuentran en el extranjero, se deben regular por los tribunales civiles, tribunales ordinarios de letras en lo civil. Eso es lo que ocurre hasta hoy en día, ¿no? Y también podríamos agregar lo que les mencionaba hace un rato, y que es la regla. En general no se van a someter los contratos internacionales de mercaderías a la jurisdicción civil chilena, que son las jurisdicciones arbitrales internacionales. Como cuando yo les mencionaba el caso de sometiéramos nuestro asunto al Tribunal Arbitral de Valencia. Otro punto importante, otra característica importante cuando hablamos de comercio o de estas etapas evolutivas del derecho mercantil es la permeabilidad de las fronteras. El comercio hace permeable las fronteras nacionales. Eso tiene que ver también con el concepto de las transnacionales. Los comerciantes pasan las fronteras siendo beneficiados por normativas que les permitan entrar y salir con sus mercaderías. Y esto se muestra como toda una regulación mercantil es precursora de la existencia de una comunidad mercantil, y cuando hablamos de una comunidad mercantil nos referimos a una comunidad de carácter internacional. Por ejemplo, y es algo que vamos a estudiar eventualmente en los siguientes ramos de derecho mercantil. Nosotros tenemos desde el año 2014 una nueva ley que reglamenta los procedimientos de quiebra en nuestro procedimiento nacional chileno. Y dentro de esta normativa, dentro de los muchos fines que tiene esta nueva ley de insolvencia, se habla de la quiebra transfronteriza o de la insolvencia transfronteriza. Esto venía a cubrir un sensible silencio que existía en nuestra normativa nacional, donde las empresas internacionales se encontraban ante un problema, porque cuando hablamos de transnacionales estamos hablando que tienen capital en diversos puntos del mundo, lo que implica que tienen bienes inmuebles, empresas, fábricas, capital en los distintos lugares del planeta. Esos distintos lugares del planeta involucraban también a nuestro país. Y cuando caían en quiebra, caían en insolvencia, digamos, en sus lugares de origen, pensemos, por ejemplo, las grandes empresas en Estados Unidos, cuando trataban de ejecutar bienes que se encontraban en nuestro territorio nacional, los derivaban o no teníamos reglas específicas de cómo debíamos realizar esos procedimientos de insolvencia. Es ahí como esta nueva ley, la ley 20.720, viene a resolver este conflicto creando la insolvencia transfronteriza. Es decir, se ocupa de la insolvencia de estos grandes conglomerados, de estas grandes empresas. Y es así como nos encontramos ante esta idea de la permeabilidad de las fronteras. Como se entiende que el fenómeno del comercio involucra el cruce de fronteras, entonces nosotros vamos creando distintos procedimientos
que permiten la ejecución de bienes que se encuentran en nuestro territorio, pero que quizá provienen de empresas internacionales mucho más grandes que no solo se ubican en Chile. Además, otra característica que nosotros podemos encontrar de este derecho comercial es los estados nacionales y unitarios. Al derecho comercial le hace mal y la llegada de esta idea de los estados nacionales. Si bien en un principio los señores feudales no se opusieron a los gremios de los comerciantes porque no los consideraban como nocivos, sino aliados para paliar la carencia de bienes que tenían los príncipes, que tenían los señores feudales, cuando estos comienzan a adquirir cierto poder económico y a establecer relaciones comerciales con otros países, la actitud del poder central cambió. Y luego se consolidan los estados nacionales y el poder central crece, con lo que se quita poder a los comerciantes. Así, la fuerza que habían adquirido los gremios y los estatutos comienzan a perderse cuando los estados nacionales se hacen regulaciones estableciendo nuevos límites y restricciones al comercio. Y es ahí cuando entramos a la siguiente etapa, que son las derivaciones modernas. El derecho mercantil es el campeón de la producción de relaciones jurídicas en términos de derechos y obligaciones para un mismo patrimonio, y es por lo mismo que los comerciantes son también campeones de las relaciones jurídicas cruzadas. Es decir, la razón por la cual el derecho mercantil tiene sus propias soluciones concursales, porque sin duda el más impactado por las situaciones de insolvencia se dan en esta cadena de pago, ¿no?, de los comerciantes. Y también nosotros pensamos cuando hablamos de la insolvencia de los comerciantes como la insolvencia de un gran conglomerado, la insolvencia de una gran empresa, puede generar insolvencias en cadena de sus trabajadores, trabajadoras, etcétera, lo que puede generar a larga data también un conflicto para los estados nacionales. El derecho mercantil regula muy diversos temas y porque agrupa el contenido de todo aquello que ha tenido alguna vez algún contacto con este concepto de la mercantilidad, que puede ver con la calidad del comerciante, con las actividades desarrolladas por un comerciante, con los efectos de esas actividades, y entre cada elemento hay una relación de dependencia, están todos relacionados y todos tienen una raíz común que permite que una institución pueda valerse de otra. Y así nosotros podemos distinguir entre sujetos del derecho mercantil, el comerciante, el empresario individual de responsabilidad limitada, las empresas, otros tipos de asociaciones como las cooperativas, asociaciones gremiales, las agencias y sociedades, y dentro de sociedades, que es algo que vamos a estudiar en el segundo semestre, es decir, una vez que hayan pasado comercial 1, pasemos a comercial 2, los distintos tipos sociales, la sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad por acciones, bueno, en este caso la sociedad de responsabilidad limitada, y vamos a distinguir también entre sociedades de personas y sociedades de capitales. Todos estos sujetos tienen un patrimonio demostrable cuantitativamente por medio de la contabilidad y se compone de activos y pasivos, que yo les mencionaba, activos, todos aquellos bienes que yo tengo a mi haber y que es el capital del cual dispongo, y pasivos, todo aquello que yo debo, es decir, lo que tengo y lo que debo, que resultan del tráfico mercantil. Con esto damos término a la primera clase. Recuerden que deben leer los textos que les subí a la plataforma o en su caso deben revisar el link de la biblioteca virtual para que ustedes puedan buscar el primer capítulo del libro donde ustedes van a complementar aquello que yo les he conversado el día de hoy, que no es exactamente lo mismo, sino que les sirve solamente como un apoyo de lo que yo estoy hablando, y lo que yo estoy hablando se basa en los apuntes del profesor Bofill. Entonces, para que los vayan revisando y podamos conversar en clases de los días viernes, que pudiéramos ir aclarando algunas dudas que pudieran tener sobre los contenidos que estamos estudiando. Así que nos estamos viendo pronto, espero, y si no, nos seguimos viendo en línea. Nos vemos. Hasta luego.